En esta clase vamos a dar la sección 01, 02, 03 y 04. Lo que vamos a tener es un video donde ustedes puedan pausar cada vez que se presente una actividad y después poder seguir con el video. Veamos qué conjuntos numéricos tenemos aquí. Tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, reales y complejos. Algunos ejemplos de números de cada uno de esos conjuntos tenemos. De los naturales empiezan en el 1, 1, 2, 3 y es un conjunto infinito. Después tenemos los enteros que se van a dividir en enteros positivos y enteros negativos y el 0. Los números racionales que sería, por ejemplo, 0,125. Lo importante es que la cantidad de decimales sea un número finito o que se pueda representar como un cociente entre dos números enteros, o si en el caso que tenga infinitos decimales, esos decimales cumplan con la condición de que estamos representando un número periódico. Por ejemplo, el 1.333 continúa el 3, como esa cifra se repite, tiene la posibilidad de escribirlo como una fracción. Luego tenemos los números irracionales, que son los que tienen infinitas cifras decimales, como por ejemplo el número pi, la raíz de 5, la raíz de 2. Si unimos el conjunto de los números racionales más los irracionales, tenemos el conjunto de números reales. Un conjunto más amplio sería el conjunto de los números complejos, que abarca el conjunto de los números reales más los números que se obtienen de raíces cuadradas o raíces de índice par de números negativos. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El conjunto de los números naturales se puede representar en una semirrecta. Los representamos con puntos sobre la recta numérica. Hay un caso particular que es el conjunto de los naturales incluido el 0, que es igual al conjunto de los naturales, nada más que le agregamos el 0. También, obviamente, es un conjunto infinito. El conjunto de los números enteros, podemos unir los enteros positivos, que serían los naturales, el 0 y el conjunto de los números enteros negativos. Acá lo vemos en la recta numérica representados. Los números racionales son aquellos que se pueden representar con una fracción, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, está aclarado que la fracción 15 sobre 0 no es un número racional. Tenemos, por ejemplo, los números enteros que los podemos considerar números racionales. ¿Por qué? Porque el número 2, por ejemplo, lo puedo escribir como 2 sobre 1. Un número decimal con un número finito de decimales, yo tengo que mirar cuántos decimales tiene el número y entonces la fracción que me representa ese decimal es, en este caso, 489 dividido 1000. ¿Por qué dividido 1000? Porque 1000 es la unidad seguida de ceros de 3 ceros. Y como tengo 3 decimales, ese es el número que necesito en el denominador de 489. Luego tenemos los números periódicos. Los números periódicos pueden ser que la parte decimal sea la que se repite, por ejemplo 0,3, y ese arquito me está indicando que es 0.333333. ¿Cómo se representa como fracción? 3 sobre 9. Ustedes prueben en la calculadora, pongan 3 sobre 9 y les va a mostrar el 0 punto y muchos 3, todo lo que dé el visor de la calculadora. En el caso de un periódico especial, que es un periódico que tiene una parte de la parte decimal que no se repite, sino que se da una sola vez.
Por ejemplo, 0.6 y lo que se repite es el 47, es decir, 0.6, 47, 7, 47. Ustedes tienen que hacer esa operación que está indicada ahí, 647 menos 6 sobre 990, para expresar ese número que es decimal periódico como un número racional. Vamos ahora a otro conjunto numérico, números irracionales. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción. ¿Por qué? Porque la cantidad de decimales es infinita. Entonces, tenemos ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, obviamente más y menos, el número pi, el número e. Entonces, ¿qué es lo que vemos de característica en estos números? La cantidad de decimales es infinita. Es infinita. No se confundan con lo que ven en la calculadora. En la calculadora sí tiene una cantidad finita de decimales, pero ese número no tiene un comportamiento como los números periódicos de repetirse los números. Y si ustedes toman, por ejemplo, y calculan raíz de 2 en alguna aplicación, en algún GeoGebra, en el Derive, en todo tipo de aplicación de matemática, ¿sí? Aplicación de matemática, ustedes pueden ver que tiene infinitas cifras decimales, porque pueden configurarlo para que les muestre más cifras y van a mostrarle muchas cifras. Están formados por los números racionales, unión los números irracionales. Se pueden ver en la recta numérica que siempre que tengamos dos números, siempre vamos a encontrar alguno en el medio que sea un número real. Siempre yo puedo encontrar. Lo mismo pasaría con los números racionales. Entre dos números siempre encuentro alguno. Entre los números reales, entre dos números cualquiera que yo tome, siempre encuentro alguno. Y abarca el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Los números imaginarios son los que no son números reales. Por ejemplo, si yo quiero calcular, pongo en la calculadora raíz cuadrada de menos 4, no me da ningún valor la calculadora porque no lo puede calcular. ¿Está bien? Entonces, todos los raíces cuadradas, raíz de índice par de números negativos, ya pasan a ser números imaginarios, no son números reales. Si yo abarco el conjunto de los números reales más los imaginarios, los 1, consigo el conjunto de los números complejos. Nosotros vamos a trabajar con conjuntos numéricos tales como naturales, enteros, racionales y reales. No vamos a trabajar en esta materia con el conjunto de los números complejos. Ahora tenemos un ejercicio. Lo que van a hacer ustedes es leer el ejercicio, pausar el video y lo van a hacer al ejercicio. Cuando terminen de hacer el ejercicio, recién continúan con el video.